Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos a Álvaro Briones como invitado en nuestro programa. Álvaro ha sido embajador en España, en Italia, una sana envidia. Además es ingeniero comercial con un doctorado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde vivió sus años de exilio y si bien fue durante muchas décadas militante del Partido Socialista, fue uno de los iniciadores del proyecto Amarillos en Chile. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre un libro, no de lo que está escribiendo habitualmente, que está escribiendo novelas, sino que de un ensayo político muy interesante, El Encuentro, liberalismo, socialismo y humanismo cristiano, publicado por Ediciones Documentas a fines de 2022. Tiene un prólogo de José Miguel Insulza y de Ignacio Walker. ¿Cómo estás en primer lugar, Álvaro? Y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Buenos días, Alejandro. Gusto estar aquí contigo y con tus oyentes también. En el prólogo dice Ignacio Walker que este es un libro que le habría gustado escribir a él. ¿Qué te llevó a desarrollar este estudio, análisis y después ponerlo en forma de libro de unas 200 páginas que evidentemente tiene un interés actual en el caso de Chile? Justamente eso, ¿no? Que tiene un interés actual. En alguna parte ahí en la presentación, me parece que yo mismo escribo en el libro, me atreví a poner que de no llevar a la práctica un proceso de encuentro, de unificación, ojalá, entre las corrientes políticas que hoy día en Chile expresan esos marcos ideológicos, corrían el riesgo de suicidarse, ¿no? O sea, de desaparecer. Eso lo escribí alrededor de hace 2 años atrás. Tengo que decirlo ahora, creo que la realidad hasta cierto punto me está dando la razón. Perfecto. Tú analizas los distintos pensamientos, el liberalismo, el socialismo y lo que podríamos llamar el socialcristianismo, y partes con el liberalismo, con los pensadores contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, un liberal como Smith. ¿Cuáles serían los aportes de ellos para lo que podríamos llamar las bases de un orden social valioso a tu juicio? Es curioso porque quizás el aporte más vigente hoy día de esos pensadores radica en la esencia de su propio pensamiento siglos atrás, ¿no? Las ideas como libertad, igualdad, son hoy día totalmente vigentes, ¿no? Y lo han sido a lo largo de los siglos, ¿no? La historia, desgraciadamente, fue matizando esos pensamientos en distintos canales y vías que asumió el liberalismo, pero sigue siendo esencialmente un pensamiento que se afinca en la libertad y en la igualdad. ¿Ya? Si tú me preguntas, como me preguntas ahora, ¿cuál es el aporte actual? Bueno, ese, el que hicieron hace 2 siglos. Además, tú afirmas una cosa que es una de las explicaciones de la vida en comunidad, pero la voluntad de vivir en sociedad también está firmada en estos pensadores para sacar a este hombre
homo homini lupus, al hombre que es un lobo Sí. para el hombre, para decidir vivir en comunidad y tener ciertas reglas de convivencia. Sin duda, pues, porque lo que motivó su pensamiento fue justamente eso. O sea, ellos son básicamente pensadores sociales, ¿no? No son como se ha tendido a decir en los detractores, digamos, del pensamiento liberal, ¿no? Han tendido a destacar el individualismo como esencia de ese pensamiento. Están equivocados, ¿no? O sea, lo que los motivó a ellos, ¿no? a desarrollar una línea de pensamiento fue justamente el hecho de que el ser humano vivía en sociedad, el hombre, como escribían en esos tiempos, ¿no? Pero es la sociedad el tema principal de su preocupación, ¿no? A mí me llama la atención en el socialismo que tú desarrollas dos vertientes, podríamos decir. Una cosa que por un lado desarrollan los socialismos, estos que criticaba Marx en el manifiesto y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, los socialismos crítico-utópicos, los socialismos basados en cierta solidaridad social y otro tipo de elementos. Y por otro lado establece el socialismo que en la práctica se impuso en el mundo, que es el marxismo-leninismo, que es el más difícil de articular con la tradición liberal. Pero cuando uno mira los partidos chilenos en 1970, para poner un año emblemático, los de izquierda todos se definían marxistas-leninistas. Sí, sin duda. ¿Cómo ves tú el aporte socialista salvando esa cuestión? Mira, lo que me interesó destacar en este libro es que socialismo y liberalismo tienen una raíz común, ¿no? Son los conceptos que mencioné antes, libertad e igualdad, ¿no? El socialismo puso énfasis, ¿no?, en un aspecto particular de la idea de libertad, lo asoció a ciertos sectores sociales, ¿no? Y específicamente el socialismo en sus orígenes lo asoció a los trabajadores. El pensamiento de Marx y Engels, ¿no?, tuvo el mérito de identificar entre los trabajadores a un segmento específico, que ellos denominaron proletariado, a los que se le asignó una función y una virtud histórica que a los oídos de quienes en ese momento estaban incluidos dentro de ese segmento social, que eran efectivamente gente maltratada y explotada, debe haber sonado como miel en los oídos de cualquiera, ¿no? O sea, eran llamados a ser los transformadores de la sociedad. Era casi religioso. Bueno, se convirtió finalmente en una religión, porque al explicar de una manera concienzuda, trabajada, elaborada, ¿no?, el rol histórico que estaban llamados a jugar quienes en ese momento posiblemente ocupaban el último lugar, ¿no?, en la cadena alimenticia de la sociedad capitalista que se estaba desarrollando, era inevitable que creara un sentimiento, ¿no?, de fortaleza y de poder que llevó con los años a crear este gigantesco movimiento que fue el comunismo internacional. Ahora, en la práctica, cuando tú hablas de, por ejemplo, Mussolini, nombras a un italiano asesinado bastante desconocido que hizo aporte relevante en la línea de tratar de articular o de conjugar estas dos tradiciones, Sí. liberal y socialista. Sí. Mira, lo importante, en mi opinión, yo lo trato de destacar en mi libro, es que si bien durante un largo periodo, desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta fecha reciente, el marxismo y el marxismo-leninismo en buena medida homogenizaron el escenario socialista en el mundo, siempre a lo largo de todo ese periodo existió la idea socialista original, esa idea socialista libertaria e igualitaria, ¿no? Y hubo pensadores muy interesantes. Fíjate tú, John Stuart Mill se presentaba a sí mismo como un liberal socialista, ¿ya? Y Carlo Rosselli, que es el autor que tú estás recordando ahora, se presentaba a sí mismo como un socialista liberal, ¿no? Y sí, ellos fueron capaces de identificar esta relación esencial, ¿no?, basada en estas ideas de libertad e igualdad, con distintos énfasis.
aprovecho de decirte, lo que yo creo que hoy día corresponde hacer es superar esos énfasis, ¿no? Adaptarlo desde luego al siglo XXI, ver el momento en que estamos. ¿No? Pero es necesario superar las diferencias porque no tienen sentido hoy día, sobre todo hoy día en que se enfrentan a peligros que son más importantes, como antaño también enfrentaron esos mismos probablemente peligros. el mismo peligro de hace un siglo. Sí. O sea, el peligro del fascismo, el peligro del comunismo. Así es. Estamos hablando con Álvaro Briones sobre su libro El Encuentro, Liberalismo, Socialismo y Humanismo Cristiano. Álvaro, vamos a la tercera familia de pensamiento, que sería el humanismo cristiano. Ahí tú te concentras en la doctrina social de la Iglesia moderna, es decir, desde Rerum Novarum, León XIII en adelante, y destaca a una figura especial, a Jacques Maritain, el pensador del siglo XX, que se cumple en este 2023 50 años de su muerte, y al pensamiento y acción política de las democracias cristianas. ¿Cuál sería la clave de este pensamiento social cristiano como para confluir con los otros que hemos hablado? Bueno, yo diría que son los mismos, desde luego, por eso que creo que el encuentro debe producirse entre esas 13 grandes líneas de pensamiento, ¿no? Primero, libertad, igualdad, pero también hay una coincidencia en materia de la visión que se tiene del Estado, de la sociedad, de la economía, ¿no? Es un pensamiento que, como el pensamiento liberal desde sus orígenes, incluyendo los pensadores liberales actuales y desde luego el socialismo democrático, ¿no? Plantean la libertad de mercado como una base, ¿no? de la realidad económica, pero también la intervención del Estado como corrector de las deficiencias o de las insuficiencias que en momento tiene el mercado libre. Bueno, la idea cristiana que dio origen, ¿no? al pensamiento humanista cristiano se basa prácticamente en ese principio, ¿no? Que denominó la Iglesia en su momento subsidiariedad, ¿no? Pero es esa la idea fundamental, ¿no? Debe haber libre mercado, pero el Estado tiene que estar dispuesto a intervenir todas las veces que sea necesario. Entre paréntesis, esa idea pues, fue tergiversada por los enemigos de este pensamiento, ¿no? Y se la tradujo en términos de un retiro del Estado, un retiro absoluto del Estado, del escenario económico, de una renuncia del Estado a la actividad económica. Es todo lo contrario, ¿no? Es la definición, el principio que el Estado debe intervenir siempre cuando debe haber sea una necesario. articulación entre las personas, la sociedad civil y el Estado. Y el Estado, exactamente, ¿no? Entonces, eso es otra área en la que se produce un encuentro. Lo mismo en la práctica de la democracia. Desde luego, la aceptación de la democracia como el comienzo y el fin de la actividad política inspirada por este pensamiento. Pero además, la misma acción política como una acción reformista, ¿no? Como la búsqueda incesante, presente en las tres ideas, los tres pensamientos, del cambio, en la medida, esta fue una expresión que popularizó después don Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, es decir, dentro del marco de la democracia, ¿no? Dentro del marco mismo de la democracia, para perfeccionar la democracia, ¿no? Esa es otra idea que está presente en el pensamiento del humanismo cristiano, también llamado social cristianismo, digamos, por quienes quieren enfatizar algún aspecto, y que está presente en las ideas liberales y socialistas. Y por último, mira, yo cito ahí algo que puede ser controversial, lo tengo claro, y es que creo que es común también al pensamiento del humanismo cristiano, con esas otras dos corrientes, la actitud crítica y, esto puede sonar raro, el laicismo, ¿no? O laicismo. Porque... Eso me sonó raro, de hecho. Sí, bueno. Y es que, primero hay que decir que, sobre todo los partidos en los que encarna ese pensamiento, que son los partidos demócratas cristianos con distintos nombres, tempranamente, en el momento mismo de su creación como partidos demócratas cristianos, hubo antecedentes de partidos que eran católicos, digamos, definitivamente.
Pero una vez que se constituyeron como partidos demócratas cristianos, reconocieron su separación de la Iglesia. Claro, no se declararon confesionales. La aceptaron como principio, ¿no? Renunciaron a esa condición que habían tenido sus antecesores, digamos. Aunque reconocen su inspiración cristiana como inspiración, digamos, original, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque existen partidos que están subordinados, ¿no?, a pensamientos religiosos y a iglesias en todo el mundo, en derredor nuestro, y hoy día mismo en Chile, partidos que se están formando con esa inspiración, ¿no? Entonces, debe destacarse, eso hay una diferencia, son partidos laicos, como quiera que sea su origen. Y lo segundo es, y se puede examinar sin demasiados problemas, es las declaraciones de principio de la democracia cristiana chilena, como también de los partidos que se inspiran en los otros pensamientos en Chile, la idea de la renovación constante de la sociedad, ¿no? Una renovación que para ser percibida exige un pensamiento crítico, ¿no? Tú no puedes admitir siquiera la existencia de la renovación constante, del cambio permanente en una sociedad o en un grupo humano, si no estás dispuesto a ser siempre crítico, si no estás dispuesto siempre a ejercer el don de la inteligencia, ¿no? Y me parece que eso está presente también en el humanismo cristiano, como sin duda estuvo presente desde los albores del pensamiento liberal y desde luego en el pensamiento socialista. Tú, este encuentro entre liberalismo, socialismo, cristianismo social, ¿tú lo ves posible y dices que hay un momento histórico en el siglo XX en que confluyen, que es finalizada la Segunda Guerra Mundial? Esa sería la realidad de Europa, por ejemplo, después de Hitler y después del drama que significó la Segunda Guerra Mundial. Pero como contrapartida, en América Latina no hubo nada de eso, de ese encuentro. Eso sería más bien una aspiración. ¿Cómo ve ese encuentro que se produce antes de ir a la proyección que esto pudiera tener en Chile o en América Latina? Mira, lo que ocurre es que en América Latina, creo yo, con las únicas excepciones de Uruguay y de Chile, el pensamiento, la idea socialista, la voluntad socialista, estuvo hegemonizada por los partidos comunistas. Entonces era mucho más difícil ese encuentro, ¿no?, entre el socialismo y el humanismo cristiano que surgía y el liberalismo que se había mantenido más bien soterrado por un periodo largo, ¿no? En Chile fue distinto. En Chile hubo un partido socialista desde ya muchos años. Cumple 90 años este 2023. Cumple 90 años, esto lo han destacado mucho los socialistas y me alegro por ellos también, ¿no? Pero la diferencia entre Europa y América Latina fue justamente esa, ¿no? De que aquí había más bien partidos comunistas, no había partidos socialistas que tuviesen ese vigor, excepto con las dos excepciones que anoté. Y luego hubo otro episodio que volvió a separarlos importantemente, que fue el periodo que, en fin, para efectos de esta conversación podemos llamar periodo neoliberal, ¿no?, en donde el liberalismo fue a su vez hegemonizado por lo que Mario Vargas Llosa llama una enfermedad infantil, ¿no? Era el neoliberalismo. Siguiendo el concepto de Lenin. Exactamente, ¿no? Vargas Llosa es amigo de esas comparaciones. Y claro, ocurrió que así como antes, a comienzos de siglo, el liberalismo tendió a confundir al socialismo con el comunismo y ver una sola masa crítica de ideas y de acción. A la segunda mitad del siglo pasado, la izquierda en general, ¿no?, y el socialismo también tendieron a confundir al neoliberalismo con el liberalismo, ¿no?, y tendieron a verlo como un enemigo, un solo adversario, ¿no? Y eso produjo esta separación por muchos años. Todo eso ya está superado, ¿no? Hoy día, en el siglo XXI, lo que parecía una idea que iba a extenderse hegemónicamente por décadas,
está prácticamente sustituido nuevamente por un sentimiento liberal, ¿no? Que es de la intervención del Estado cada vez que sea necesario, una vez que se hayan admitido las insuficiencias del mercado, ¿no? Entonces eso ayuda hoy día, en el momento en que estamos conversando, Alejandro, pues, ayuda e impulsa, en mi opinión, la posibilidad de un encuentro. Eso te iba a preguntar para ir terminando. Tú dices que el encuentro es posible. Este es un libro con tesis. El encuentro es posible. Yo le agregaría el encuentro es necesario. Esa es la tesis de Álvaro Briones. Pero tú le pones pega al tema. Se requiere un primer momento de encuentro, la libertad, un segundo momento de encuentro, la igualdad, un tercer momento de encuentro, el Estado, la economía y la sociedad, un cuarto momento de encuentro, la democracia y el reformismo, y un quinto momento de encuentro, el pensamiento crítico y el laicismo. Algunos de estos temas tú los adelantaste, pero ¿cómo ves preparado a Chile para estos 5 encuentros y para el gran encuentro de estas tesis o ideas liberal, socialista y cristiana? Mira, voy a ponerlo así, antes del 4 de septiembre del año pasado, todo lo que yo escribí en ese libro podía discutirse, ¿no? Hoy día se puede discutir todavía, naturalmente, y ojalá lo sigamos discutiendo, pero las cosas cambiaron, ¿no? El 4 de septiembre significó un tremendo remesón para el país, ¿no? Significó un terremoto, una especie de movimiento ahí de capas tectónicas que transformaron la geografía política y de ideas en nuestro país, ¿no? Se están produciendo sinceramientos, ¿no? en la política chilena que hasta hace poco no existían, y más bien la norma era actuar políticamente, de una manera políticamente correcta, oír la voz de la calle y aceptar barbaridades, como casi estuvo de ocurrir con la posibilidad de que se aprobara una constitución que era, en mi opinión, aberrante, ¿no? Debido a que se aceptaban situaciones solo porque parecía que eran las opiniones dominantes entre la población. Todo eso quedó atrás. Hoy día hay verdades que se han revelado. La sociedad chilena sigue siendo una sociedad que piensa principalmente, que es capaz de entender sus propias realidades y actuar en consecuencia, ¿no? El plebiscito fue una acción consecuente por parte de la mayoría de la sociedad, ¿no? Deteniendo un exceso y deteniendo un periodo de excesos. Ahora que ese periodo de excesos ha sido detenido y podemos volver a pensar, podemos volver a actuar como seres socialmente inteligentes, yo creo que se abren muchas más posibilidades para ese encuentro. Ya, o sea, si después de octubre del 2019 esto se veía lejano, hoy, después del 4 de septiembre de 2022, el encuentro es más posible, el encuentro que tú anuncias en tu libro. Déjame agregarte algo. Dale. Creo que la experiencia, ¿no? de movimientos como el que tú mencionaste, que yo me honro en ser partícipe, como Amarillos, por ejemplo, es una expresión de eso, ¿no? En Amarillos, voy a ponerlo como ejemplo. ¿Podríamos decir que confluyen las 3 tradiciones? Están ahí presentes, sin ninguna duda, ¿no? Amarillo es una expresión de esa confluencia, ¿no? Y es una confluencia posible porque la realidad la ha ido empujando, ¿no? Yo espero que se amplíe, ¿no? O sea, no pido a otros partidos que confluyan a Amarillo, desde luego, no es ese el mensaje, pero sí que tengan presente la experiencia de Amarillos como una experiencia posible. Perfecto. ¿Y qué se viene ahora? ¿Tú vas a seguir desarrollando estas tesis o vuelves a la novela? ¿Cómo te ves? Porque a ti no sé cómo decirlo, pero te gustan ambas actividades o ambas cosas. Me gustan ambas, pues no puedo renunciar a ninguna, lo siento. Ya, vas a ser bígamo. Exacto. Perfecto. Como decía, ¿quién es? Alguien lo decía así, ¿no? Bolodia Teitelbaum. Sí, pues. Decía, de día era un político, pero de noche me esperaba mi amante en la literatura. Está muy bien. Álvaro, te quiero preguntar una cosa que le preguntamos a todos nuestros invitados. Si nos puedes recomendar alguna lectura, no hay escritor que no sea buen lector, entonces, si nos puedes decir qué
que has leído que te haya gustado, que te haya llamado la atención o que quieras compartir con nuestros auditores. Bueno, en materia de literatura, no vacilo en recomendarles el libro más reciente de Padura, del escritor cubano. Se llama Gente Decente. Gente Decente, de Leonardo Padura. De Leonardo Padura. Escritor cubano que sigue viviendo en Cuba. Es bien particular, es un hombre que expresa la crítica más que la disidencia, no es un político, pero es un crítico objetivo y con una calidad literaria superior. Yo creo, sí, me atrevo a decir que es quizás hoy día el escritor más fino en español existente. Eso en el plano de la literatura y entre los ensayos, bueno, lo que estoy leyendo en este mismo momento, que es también el libro más reciente de Otone, que se llama, que lo recuerdo ahora, se llama Ernesto Otone, que son los artículos desde el sí, estallido hasta. Pero tiene un título hoy. Que es muy subjetivo, La Odisea, o sea. Sí, lo empecé a leer también. ¿Sí? Bueno, no, lo recomiendo. El de Padura no lo he empezado a leer y el otro sí. Te lo recomiendo. Si vas a salir en algún momento en el futuro, espero, de vacaciones, hazlo, léelo. Los dejo anotados los dos porque no he terminado el de Ernesto Otone, que escribe muy bien, ¿eh? Sí, además muy simpático porque mezcla la cosa culta con la anécdota y es muy bueno. Sí, pues el viaje rojo, el segundo piso, muy buenos libros. Su vida es una vida de aventuras, diría yo, la de Ernesto, sí. Entonces Muy es bueno. interesante siempre leerlo y es muy ameno, como dices tú, muy ameno, muy interesante. Álvaro, no me queda sino agradecerte habernos acompañado en Historia del Libro y Bandera y esperamos tenerte nuevamente por acá. Sí, claro que sí. Yo te agradezco a ti que me hayas permitido comunicarme con tus oyentes y tu audiencia, ¿no? Para poder hablar un poco de libros, ¿no? Y mucho ánimo en tus distintas actividades. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Y que estés muy bien. Un gusto y nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Bandera. Un abrazo. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.